Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes. Vamos a seguir viendo hoy día el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, en donde nos hemos quedado y nos tocaría el versículo 13 en adelante. Pero como siempre, tenemos que ponernos en presencia del Señor porque es su palabra la que vamos a escudriñar bajo la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. Entonces, por favor, quisiera saber si alguien podría leer la oración que está acá en la pantalla. Ok, Elba, ¿puedes activar tu micro, por favor? Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro, a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos como te conocemos como Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y brotar de nuestro corazón el deseo de meditar, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Selva. Adelante, Manuel Pablo. Empezamos. Gracias, Katia. Hermanos, buenas noches con todos. Miren, y para comenzar, una reflexión, y es que el domingo pasado, el evangelio que leímos en misa tuvo que ver con la transfiguración de Jesús. Y la parte central de la transfiguración, cuando el Señor, Dios Padre, habla y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hermanos, ¿cuánto tiene la oración que acabamos de hacer y que estamos haciendo todos los martes en relación con escuchar la voz de Dios? Miren, regreso y yo les preguntaría, sin ánimo de que me contesten, solamente para que piensen, ¿no? Pero, ¿cómo escucho yo a Dios? Cuando Dios me dice, escucha a Jesús, mi Hijo amado, yo digo, ¿cómo lo escucho? ¿Dónde encuentro su voz? De esto hemos hablado un montón de montones y no quisiera regresar, pero creo que todos, algunos más, otros que son más nuevos, un poco menos, pero todos hemos estado en los diálogos intensos, ¿no? Sobre lo que significa escuchar la voz del Señor. Y yo les decía, minuto antes de la grabación, ¿con qué escuchamos? ¿Con qué escuchamos al Señor sobre todo? Tenemos 5 sentidos. De los 5 sentidos, ¿cuál empleamos para escuchar al Señor? Y nosotros pensaríamos el oído, pero yo me atrevo a decirles no, son los ojos. ¿Cómo escucho con los ojos? Escucho al Señor con mis ojos leyendo la palabra. Y es la oración que estamos compartiendo todos los martes, miren. En fin, ¿no? Como temita breve de reflexión. Vayamos entonces a nuestro Evangelio según Lucas, donde nos hemos quedado. Estamos en la tercera perícopa.
En la segunda, con la que terminamos el martes pasado, quedó una tareita, no sé si recuerdan, que tenía que ver con que piensen, que mediten y que hagan su propia idea de qué significa un tema del que hemos hablado un montón también. ¿Cuál es el pecado que el Señor no perdona? Les digo, yo insisto en esto con algunos de ustedes que estamos desde hace ya más de un año. Cuando vimos el Evangelio según Marcos, nos detuvimos bastante en ese punto. Lo hablamos hasta el cansancio. Incluso recuerdo que les preparé yo mismo, después de investigar todas las fuentes a mi alcance, un pequeño texto que era como la respuesta de la iglesia. Pero digo, ¿cuál es la respuesta que hoy tenemos nosotros? Entonces lo que escucho yo es, porque volví a escuchar la grabación y las posiciones dicen, yo creo que se refiere a, yo digo, hermanos, se trata de que yo creo, no deberíamos tener ya mayor certeza. Yo digo, si alguien me pregunta, porque al final los diálogos en nuestro grupo de Zoom son como un entrenamiento. La hora de la verdad es cuando alguien que podemos considerar un hermano menor te pregunta, ¿no? Y te dice, hermana, hermano, tú que estás en una formación intensa, por favor explícame esto. ¿Cuál es ese pecado que el Señor no perdona? Y tú le dices, bueno, yo creo, ya perdiste ya. No hay seguridad. Oye, ¿quién descubrió América? Bueno, yo creo que se dan cuenta que no transmite seguridad. En fin, el tema queda, no quisiera que nos sigamos quedando en ese punto, pero les digo, es fundamental. Y es importantísimo, y les insisto con todo el cariño del mundo, que tengan una respuesta contundente. ¿Cuál es el pecado que el Señor no perdona? Es un temaza. Y a esas alturas debiéramos tener una respuesta clara y firme. Pero yo les digo, y no quiero quedarme ahí, pero sí, si hacemos la pregunta y la abrimos ahora, y nos quedamos el resto de la noche, otra vez, cuando el tema ya está cerrado, aparentemente. Pero es como que, como comentaba yo con Katia antes, es como que me entra por aquí y me sale por la otra oreja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una formación previa en la fe y contra eso nada. Yo puedo venir a la clase, el profe puede tener toda la paciencia, una hora explicando algo, pero si yo tenía una idea preconcebida, esa idea difícilmente va a cambiar. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Cuál es la parte mala de eso? Es que yo no cambio. Cuidado, si no cambio, me convierto. Si la conversión es cambiar. Si la, yo estudio la palabra para entenderla mejor. Pero si después de dedicarle una hora y media, 3 horas, 6 horas, sigo con mi misma idea básica, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, hermana? Bueno, yo creo, ya no estamos para el yo creo, digo yo.
En fin, lo dejo ahí y que el tema volverá a aparecer y lo toquemos cuando ustedes quieran. Continuemos, ¿no? Estamos en la tercera perícopa. Cuídense de toda codicia. A ver, ¿quién nos ayuda a leer? Yo leo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo, Leo? Yo leo. Ok, Yo leo, adelante. Eneida, y adelante, por favor. Cuídense de toda codicia. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo, Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaban a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Gracias, Eni. ¿Comentarios, hermanos? Esto, miren arriba, cuando dice Lucas y la cita, no hace referencia ni a Marcos ni a Mateo, pero sí está de otra manera, ¿no? Si hacemos un poquito de esfuerzo, vamos a darnos cuenta dónde estaría, no digamos ubicación, pero de qué manera es eso en Marcos, en Mateo, sobre todo en Mateo. ¿Podría ser la parábola del pobre Lázaro y el rico? Claro, Al- por ejemplo, sí, el rico y el pobre Lázaro, que muere, uno va al infierno, el otro al cielo, sí. Y luego, algo parecido, en el Sermón de la Montaña, en Mateo, Ahí dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen. Pero también está, nadie puede servir a dos señores, porque porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tienen relación. claro, ven, en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, se toca esto con mucha fuerza también. Entonces yo les digo, esa es una perícopa propia de Lucas. Claro, de esta manera, pero realmente el tema está súper tocado. Y en Mateo también es esencial. Aprovechemos de revisarlo, ¿no? ¿Qué problema representa que el hombre sea rico?
Les pregunto, ¿no? ¿Qué problema hay? Porque empieza el segundo párrafo con una parábola. Había un hombre rico, tal, ¿no? ¿Cuál es el problema de ser rico? Que se olvida de la caridad. Que se olvidara de la caridad. Bueno, pero más que eso, Juliana está pidiendo la palabra. Adelante, Juliana. Que se aleje de Dios. Pienso que, bueno, no se trata de ser rico o no ser rico, sino de dónde pones el corazón. Si tu corazón está exclusivamente en las riquezas, entonces no le das espacio a Dios, ni a la caridad hacia los demás. O sea, no está en sí mal ser rico o generar riqueza, al contrario, sino el acumularla y mantenerla para sí mismo y no compartirla o generar riqueza para los demás. bien, ¿qué les parece, hermanos? Yo adelanto totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Juliana. El problema, lo entiendo yo también, no es la riqueza por sí misma, porque si la usas bien, en buena hora, si como dijo nuestra hermana primero, eres caritativo, si inviertes bien y generas empleo, en buena hora, ¿no? Entonces el problema no está en la riqueza de por sí misma, sino, como dijo Juliana claramente, está en el riesgo enorme de que la riqueza genere apego y te jala tanto que tú la pones antes que a Dios. En resumen, ¿no? Pero a ver, escuchémonos más. Augusto, ¿te puedes activar tu micro, por favor? Sí, justamente la última parte, ¿no? Eh, claro, la riqueza por sí no es mala, el problema es eso, que generalmente genera apego, ¿no? Y se da en la vida espiritual también, ¿no? Por eso se recomienda la ascesis, ¿no? El ayuno, la abstinencia, ¿no? Porque claro, si tú te apegas mucho a ciertos placeres, quieras o no, te van a llamar, van a quitar más tiempo del que debes y van a ir poco a poco, ¿no? Te vas alejando y más aún una persona rica que tiene acceso a tantísimas distracciones, distracciones literales de una vida interior, de una vida cercana, espiritual, más aún, ¿no? Entonces es el gran peligro de la riqueza, ¿no? Que ciertamente no todos los ricos se alejan de Dios, pero sí probablemente la mayoría. Sí. Así es un gran riesgo. Es un gran riesgo importante ser consciente, ¿no? Jenny, activa tu micro, por favor. Sí, ¿qué tal? Bueno, lo que pienso es que el dinero, cuando tú ves el dinero como un fin y no como un medio, creo que es el error. Acá creo que también se refleja en esto, en esta parábola, porque, o sea, en realidad, claro, de lo que han dicho anteriormente, por ejemplo, que el dinero sea un medio, que sea un medio para dar caridad, que sea un medio para sacar adelante a mi familia, que sea un medio para esto, ¿no? Pero no en sí hacer un ídolo del dinero. O sea, que de alguna manera eh, reemplace a Dios, ¿no? Y ver al dinero como, como algo que me va a impedir, digamos, como también lo han mencionado, tener otras virtudes, ¿no? Y apegarse también a lo material, a lo mundano, a lo de este mundo y olvidarse de lo espiritual, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Gracias, Jenny. Patti, activa tu micro, por favor.
Ahí dale clic, ya Sí, está. sí. No, yo quería agregar a todo lo que han dicho los hermanitos, que está muy bien, es el apego, es de que realmente la riqueza no da la felicidad a uno. ¿Qué te sirve tener un palacio, una casa grande, si no vas a tener contigo a tu familia? Acá por eso Mateo dice de que, ¿no? De que uno lo que no debe preocuparse de tener cosas materiales, sino tener cosas en el cielo, ¿no? Amontonar que donde como dice la polilla, no lo, no lo va a, digamos, bueno, a desaparecer ese bien. Lo más importante es que nosotros eh, vamos a lo más importante, ¿no? Que lo más importante es el amor, la justicia, la verdad, todo eso que nosotros tenemos que poner nuestro corazón, nuestro tesoro, no en las cosas materiales que son temporales, sino tenemos que poner en lo otro que es eterno, que es para siempre, ¿no? Eso quería agregar. Nada más, gracias. Gracias, Patti. Adelante, Cuchi. Quédate un micro. Gracias. Sí, agregar justamente la riqueza en sí no es mala, es el cómo se obtiene. La injusticia social que se acaba de mencionar, el, el pago que se les da a la gente eh, por debajo de lo que le corresponde, realmente salarios bajísimos y un trabajo muy fuerte. Y esto lo vivimos, lo vemos continuamente, tanto en la agricultura, en la minería. eh, yo no me entra en la cabeza eh, que tanta riqueza que se posee, la codicia y viene, es difícil, como que se pega en el corazón del hombre que ella tiene y desea más y más y más. Es, es terrible. ¿Y en base a qué? No para el beneficio de que la gente que está bajo eh, sus empleados, en salarios tan injustos, otros sin contar con seguro de salud, en fin, se ve en tantas cosas, pero si esta gente realmente hiciera buen uso del dinero, generación de empleos eh, pagados conforme se lo merecen. Pero ahora vemos tanta cosa realmente terrible, terrible y bueno, eso, la codicia es horrorosa. Gracias. Gracias, Cuchi. Adelante, Graciano, bienvenido, ¿cómo está? Active su micro, por favor. Ok, muchas gracias y Bienvenido. saludos a todos los hermanos presentes ahora. A mí me gustaría comentar el hecho de que en este texto se relaciona la posesión de bienes materiales con el momento de la muerte, ¿no? Cuando Dios dice, ¿para qué has acumulado tanta riqueza si esta noche te vas a morir, ¿no? Y como todos sabemos, y está escrito también en la Santa Biblia, nadie sabe en qué momento nos va a llegar la muerte, ni de qué forma, ¿no? Entonces, eso refuerza la idea de que de nada sirve que nos matemos y nos preocupemos en acumular y acumular riqueza, porque no sabemos si mañana la vamos a poder gozar o incluso hasta pasado mañana la vamos a poder utilizar, porque no sabemos en qué momento vamos a dejar este mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hasta podríamos pensar que en vano juntamos tanta riqueza porque no sabemos eh, si la vamos a usar o no, como comúnmente se dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, podemos juntar millones, pero finalmente no sabemos si nosotros mismos vamos a poder obtener beneficios de esos millones. Posiblemente
otras personas obtengan el beneficio de toda la acumulación de esa riqueza, ¿no? Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Manuel, ya no hay más participaciones. Muy interesante haberlos escuchado entre varios, y como siempre pasa, la idea se enriquece, ¿no? Se le da más alcance. Muy bueno. Muchas gracias, muy valioso. Entonces, al final, la conclusión es enseñanza en el Evangelio según Lucas. Lo que vale es ser rico a los ojos de Dios, ¿no? La última línea. ¿No? Podríamos leerlo así. Busquemos ser ricos a los ojos de Dios. Lindo, lindo mensaje, ¿no? A ver, avancemos a la siguiente perícopa. Miren qué tema tan hermoso. Busquen más bien el reino de Dios. A ver, ¿quién puede leer? Leo, Adelante, Marisol. busquen más bien el reino de Dios. Después, es que no veo mucho. Después dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se inquieten por la vida, pensando qué van a comer, ni por el cuerpo, pensando con qué se van a vestir, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un instante al tiempo de su vida? Si aún las cosas más pequeñas superan sus fuerzas, ¿por qué se inquietan por los otros? Fíjense en los lirios. No hilan ni tejen, sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber. No se inquieten porque son los paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas. El Padre sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien su reino y lo demás se les dará por añadidura. Continuamos, Marisol, por favor. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Gracias, Marisol. Miren, hermanos, esta lectura, esta perícopa, tiene una cercana relación con la anterior, que decíamos como que contrapone a Dios y al dinero. ¿Eso lo hemos leído en Mateo? Claro que sí. Y de manera muy parecida, si no igual, pero muy, muy, muy parecida. ¿Por qué? Porque Lucas y Mateo
sacan esto de eso que con lo que conocemos como la fuente de dichos, como Q. ¿Se acuerdan que comentamos qué cosa es Q? Una de las fuentes comunes de Mateo y Lucas. Entonces, esto viene de Q y por eso se parece tanto el texto de Mateo como el de Lucas. Pero lindísimo. En Mateo, ¿dónde está? En el Sermón de la Montaña. ¿Se acuerdan? Si lo volvemos a leer, qué barbaridad de sabiduría que encierra, ¿no? Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Pero es difícil también esa entrega total, ¿no? A Dios, ¿no? Donde te desprendes prácticamente de cualquier seguridad que te pueda dar lo que tienes para entregarte totalmente a la voluntad de Dios, ¿no? Es una fe muy fuerte, ¿no? La que se tiene que tener ahí, porque todos nosotros, creo, hemos pecado de no tener la suficiente fe en Dios, y siempre estamos pensando, ya con este dinero voy a hacer esto, y aquí me aseguro aquí, y aquí tengo separado para allá, o en los problemas, ¿no? Pero algo que sí podemos, creo, sacar de esto es aprender a confiar más en Dios, ¿no? Y cuando tenemos problemas, no preocuparnos tanto por lo que nosotros podemos solucionar, sino entregar también nuestros problemas, poniendo de nuestra parte, pero sí entregarlos a Dios, ¿no? A ver, Jesús, a ver, ayúdame con esto, tú trata de ayudarme con esto, yo voy a ponerme en parte, pero tú trates de ayudarme con esto también, ¿no? Porque una fe total, así como aquí muestra Jesús, es difícil, aunque debemos buscarla, ¿no? Pero es difícil, sí. Gracias, Augusto. Adelante, Juliana. Y concuerdo totalmente con Augusto que es realmente un paso muy difícil para cualquiera. Se necesita una fe realmente grande y me recordó cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Manuel, pero aquí también, yo también lo veo así, lo que nos está diciendo el Señor es que no me preocupe en el sentido de que sea, sí, está bien, yo voy a trabajar para poder, ¿no? Tener lo necesario para lo que tengo que vivir, pero que no me afane, que no me preocupe, que no cree ansiedad en saber en qué es lo que voy a hacer mañana, me va a alcanzar de dónde saco esto, no, sino que estar tranquila, pero sí trabajando con lo que, claro, él nos da, ¿no? Entonces, y claro, ahí viene lo que dice Augusto, también es difícil, porque uno siempre está pensando en el futuro, ¿no? Y cómo voy a llegar aquí a fin de mes y con todo esto, entonces, lo que el Señor, creo yo, acá, bueno, la palabra creo, es que dice, no te afanes, ¿no? Yo estoy ahí, sé que tú necesitas esto, sé que necesitas, vestirte, comer, pero tú haz lo tuyo, que yo me encargo, ¿no? Creo que es lo que opino, ¿no? Juliana, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ya hice mi comentario, gracias, disculpa, voy a bajarlo. Ay, perdón, te bajé la manito. Patti, activa tu micro, gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los hermanitos y nosotros tenemos que preocuparnos por el hoy, tener confianza en el Señor. Lo decimos todas las veces que rezamos el Padre Nuestro, cuando le decimos, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El Señor nos dice, o sea, digamos, trabajemos, pongamos todo nuestro empeño en el hoy, en el día. Y hay que dejarle al Señor, hay que tener confianza y no estar preocupado lo que va a ser mañana. Porque, como lo dice acá,
si el Señor actúa tan lindo con los pájaros, con los animales, ¿cómo no, como un padre, todo lo que nosotros somos, digamos, como decir, sus engreídos, cómo no nos va a ayudar a nosotros? Entonces, es lo que tenemos que tener en nuestra mente y corazón, que Él es nuestro Padre, y tenemos que tener fe y confianza plena en Él. Eso quería aportar, gracias. Elba, puedes activar tu micro, por favor. Yo creo que el Señor en este pericopa nos invita a tener una plena confianza en su providencia, ¿no? No preocuparnos tanto del mañana, de las cosas que vendrán, sino confiar en Él, como dice, ¿no? Igualmente dice las flores, da de comer a las avecitas, entonces con mayor razón el Señor pues no nos va a abandonar en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces yo creo que más que todo nos invita a confiar plenamente en su providencia, ¿no? Gracias, Elba. Adelante, Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Coincido plenamente con lo que han expresado los hermanos hace un momento, ¿no? Hasta me han quitado las palabras de la boca, ¿no? Cuando dice Dios, la vida vale más que la comida, es obvio, pero tampoco dice que nos olvidemos totalmente de la comida, ¿no? Y que nos olvidemos totalmente del vestido, ¿no? Y del cuerpo. En el mismo Padre Nuestro le pedimos que nos dé el pan de cada día, ¿no? Entonces, la comida de todas maneras es necesaria, pero a cada cosa hay que darle su lugar, ¿no? Ahora en estos tiempos, por ejemplo, tenemos que cuidarnos del COVID, tenemos que cuidarnos del dengue, y eso es cuidar la salud, eso es cuidar el cuerpo, ¿no? Porque esas enfermedades que se presentan ahora son como una prueba que Dios nos pone para ver cuán cuidadosos somos en cuidar el cuerpo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, acá a la comida hay que darle su lugar, al vestido hay que darle su lugar, y, y tienen prioridades, ¿verdad? La vida es lo que vale más porque es lo que viene de Dios, ¿no? Gracias. Gracias a usted. Karin, puedes activar tu micro. Sí, buenas noches. Solamente agregar que pienso que no, que planificar, prever las cosas es parte de nuestra necesidad de seguridad y estabilidad que todo ser humano necesita. Eh, lo que hay que evitar es, o sea, hay cosas que nos van a ocupar, pero no deberíamos preocuparnos por esas cosas, simplemente ocuparnos de ella tranquilamente, sin que nos agobiemos, sin que sea eso el principal objetivo de la vida, ¿no? Como que no hay más, porque recuerdo mucho lo que también dijiste, Manuel Pablo, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, en la medida que no olvidemos eso, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿qué significa eso? Que no debes perder tu visión de lo divino, ¿no? De hacia dónde vas, vas hacia Jesús, vas hacia la paz, vas hacia la armonía, vas hacia el amor, o sea, y todo tu caminar debe ser dirigido hacia, todos tus esfuerzos deben ser dirigidos a eso, ¿no? A no llenarte de banalidades, ¿no? Les comento algo pequeño. Estaba yo con mis sobrinas hace unos días por un centro comercial y bueno, son de edades de 9 y 15 años. La de 9 ya estaba, que se les abría los ojos porque que ya estaba pensando en su nueva mochila, en su nueva cartuchera, nueva lonchera de Melody, no sé quién es Melody, pero bueno, algo así, My Melody, una muñeca, un anime creo que es. Entonces pero así, era como que alguien que se desespera por algo, como que fuera dependiera su vida de eso. Entonces yo le llamé, le dije, y justo pasamos por una niña que estaba vendiendo caramelos más allácito con una bolsita. Entonces le digo, te apuesto que esa niña está de repente llevando sus útiles escolares, si es que va al colegio, en una pequeña bolsita, en la misma maleta de siempre.
y ustedes quieren cambiar de maleta todos los años porque sale un nuevo muñeco, un nuevo dibujo animado. Entonces le digo, las cosas deben cambiarse cuando ya no se necesita o ya no sirve. Pero su mochila está nueva del año pasado y quieren ahora otra porque salió ahora otro nuevo dibujo. Entonces le digo, piensen bien si eso es correcto, le digo. Nada más lo dejo ahí. Entonces, eso es un ejemplo de cómo vivimos. Estamos hablando ahorita de la codicia, sin embargo, el 90% de nuestro día a día está basado en eso, en donde compramos, en comprar más, en esto, en el otro. Entonces, seamos, creo que yo, bien conscientes de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nosotros mismos estamos cayendo en esa inercia de la codicia, de querer más y más, y podemos pararlo, o sea, podemos pararlo, es tiempo de pararlo para que las nuevas generaciones que vienen no crean, no crean que este es el mundo real, ¿no? De que todo lo tienen fácil, que así debe ser, ¿no? Sin ninguna mortificación, todo es apego a tener y no a querer, a dar, a compartir, ¿no? Eso creo que es a lo que debemos apuntar, sobre todo con estas nuevas generaciones. Gracias, Cari. Adelante, Jenny. Puedes activar tu micro. Ahí está, listo. Gracias. Sí, bueno, sobre esto, bueno, digamos, Dios ha creado todas las cosas, así como a los pájaros, y creó todo un ecosistema para que ellos pudieran comer y todo lo demás, igual al ser humano. Solamente que, bueno, nosotros con nuestra inteligencia, hemos modificado el mundo, y ahora pues el medio de vida es el dinero, ¿no? Pero en sí, lo que acá, digamos, entiendo, dice porque dice, busquen más bien su reino y lo demás se les dará por añadidura, ¿no? Porque a veces surgen situaciones en la vida en las que, por ejemplo, decimos, ay, es que yo lo tengo que hacer porque necesito la plata, ¿no? De ahí viene el problema, ¿no? Cuando no, por ejemplo, actúas de manera ética o, digamos, de acuerdo a los principios cristianos, ¿no? Porque, por ejemplo, necesitas la plata. Por ejemplo, que seas médico y que, bueno, te digan, no, ¿sabes qué? Tienes que practicar un aborto, ¿no? Y tú dices, pucha, pero yo estoy trabajando acá, me están pagando, y entonces siempre la gente va a decir, no, pero es que está mi familia necesita también comer y yo no puedo decir que no porque me pueden botar del trabajo, ¿no? Y a veces ahí es donde se pone en juego nuestras fe, pues, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer nosotros por, por Dios y por seguir su palabra, ¿no? Y entonces ahí dice, ¿no? Entonces ahí viene la parte que dice, busquen más su reino y los demás se les dará por añadidura, ¿no? Dios no te va a abandonar si tú escoges el camino correcto. Tú no lo vas a ver en ese momento porque tú no sabes la sabiduría de Dios. Pero si tú te entregas, si tú tienes fe, Dios te va a ayudar. Eso es lo que tal vez siempre, esa es la confianza que por lo menos Dios siempre trato de decir y de pensar, ¿no? O sea, cuando hay situaciones así, yo siempre digo, bueno, escojo el camino que es Dios, porque Dios tengo confianza que Él me va a ayudar, si es que estoy correcto con Él, ¿no? Gracias, Jenny. Rita, ¿estás levantando la mano? Sí, en verdad, estoy de acuerdo con Jenny, con mucho de lo que han hablado. En verdad que yo que soy viuda de muy joven, creo que he experimentado la misericordia de Dios, ¿no? Siempre me he puesto en sus manos. Al comienzo pensaba que estaba perdida, pero después con una persona que siempre me llevó, un sacerdote amigo, me di cuenta que realmente Dios nunca nos abandona. Siempre me sentí, digamos, acompañada, tuve fe en lo que
Era muy duro para mí, pero lo superé confiando, confiando en el Señor. Y eso que pasé por muchas cosas y siempre en mi vida estuvo, nunca me sentí abandonada de Dios. Siempre dejé que las cosas vinieran por Él. Y daba gracias todos los días porque realmente había cosas que decía, Señor, gracias. Y mi trabajo fue tan positivo. Y Dios dice siempre que nunca abandona a las viudas ni a las huérfanas. Y yo siempre voy a dar gracias porque hasta ahorita, como es humano. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Rita. Marisol, bienvenida. Activa tu micro, por favor. Gracias. Bueno, sí, también estoy muy de acuerdo con lo que ya han expresado los hermanos. Y pues quisiera decir que este pasaje del Evangelio según San Lucas sería como para que, no, que tengamos en cuenta y nos liberemos de la esclavitud de tener de tener tanto bien material. Es como una forma de insistir en que no nos apeguemos tanto a lo material al punto de llevarlo o elevarlo a una condición indiscutible para poder seguir a Jesús. Claro que esto es bien difícil hoy por hoy para nosotros. También nosotros debemos ver y ser conscientes de lo que el mundo nos da y de lo que Dios nos promete. Y en realidad pues es nuestra decisión en lo que nosotros decidimos colocar nuestra vida. Y con respecto a las preocupaciones, pues estas nos distraen y nos hacen desviar la mirada de Dios. Que nos preocupamos, ¿no, Marisol? Sí, señora. Gracias. Adelante, Manuel Pablo. Sí, como han dicho ustedes al final, preocuparse, preocuparse. Ocuparse es bueno, pero preocuparse no es bueno, es malo. Como dice Marisol, te distrae. Recordemos esas palabras de Jesús cuando dice, cada día tiene su afán. Entonces, si cada día tiene su afán, yo me ocupo en el día. Pero ¿qué pasa cuando me preocupo? Ya no estoy en el aquí y ahora. La iglesia misma nos enseña algo tan sabio en estas palabras que dicen, deja tu pasado en la misericordia de Dios y pon tu futuro en la providencia de Dios. Pero entonces, ¿qué sentido tiene preocuparse? Si tú te preocupas, no confías en la providencia de Dios. Entonces, lo que acá nos dice, y mezclando este concepto con la moderna psicología, lo inteligente, hermanos, es ocuparnos, no preocuparnos. No ocuparnos antes de tiempo. Lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo de la mejor manera. Pero preocuparte no tiene sentido. ¿No? Manuel Pablo, acá hay un comentario en el chat. Dice, no dejemos que nuestra preocupación sea nuestra única ocupación, porque eso nos desvía de la mirada de Dios. Es exacto, exacto. Ocuparse antes de tiempo no tiene sentido. Y lo que marqué en amarillo, miren, el tema es enorme, largo, pero otra vez aparece. Busquen más bien su reino, busquen más bien el reino de Dios.
y lo demás les será dado por añadidura. Y aquí la reflexión, otra vez que no terminaríamos en toda la noche. Busquen más bien el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? Ese reino del que Jesús viene a hablarnos, porque lo central del mensaje de Jesús es el reino de Dios. Recordemos desde el inicio del Evangelio, según Marcos, ni bien bautizado Jesús, al inicio del Evangelio, repito, según Marcos, las primeras palabras que salen de su boca y tenemos registrado, ¿no? El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Luego, el martes pasado leímos en ese mismo capítulo 12 de Lucas, cuando dice, el reino de Dios ha llegado, ¿no? Entonces hay un anuncio progresivo. El reino de Dios está cerca, dice primero Jesús, y luego dice, el reino de Dios ha llegado. Y aquí nos dice, busquen. Y les digo, hermanos, esto es de la mayor profundidad también. Y mereciera que cada uno de nosotros, con toda seriedad, tenga su propia respuesta. Otra vez, por nosotros mismos, pero también por ese hermano, hermana, que mañana más tarde nos puede hacer la consulta. Cualquiera que lea esto, es decir, hermana, tú que estás estudiando la Biblia hace tiempo, ayúdame. ¿Dónde busco el reino de Dios? ¿Qué le contesto, no? ¿Qué le contestaría? Les digo, entre comillas, tarea, no para mí, para ustedes mismos. Contéstenle. Y ténganlo como una respuesta, pero que sea una respuesta bien estructurada, bien segura. Que no sea, yo creo tal cosa, yo creo la otra. No, una respuesta más firme, sin que sea tampoco la última verdad, pero que sea producto de su maduración, de su reflexión, de su meditación. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios ha llegado y ahora, otra instrucción de Jesús, busquen el reino de Dios. ¿Dónde lo busco? ¿Está en el continente africano? ¿En Oceanía? ¿En una isla perdida del Pacífico? ¿Dónde es el reino de Dios? ¿Está en Jerusalén? Como algunos alucinan, y nada que ver, ¿no? ¿Dónde es el reino de Dios? ¿Está en el corazón de cada uno? ¿Está en la vida futura? Si es que vivimos rectamente en esta vida terrena, ¿dónde es el reino de Dios? ¿Dónde lo busco? Les repito, hermanos, pregunta central, así central, y de la que se habla poco en la iglesia. Pero nosotros los cristianos católicos deberíamos tener respuestas claras, obviamente respuestas abiertas en el sentido de que en la medida en que vayamos creciendo en nuestra fe, vamos a irlas precisando, ¿no? Pero ya hoy tendríamos que tener una primera respuesta.
que vaya mejorando, que se vaya puliendo. Pero que no nos agarren en el aire. ¿No? Si alguien ahora más tarde, mañana, el fin de semana nos pregunta, hermanito, hermanita, ¿dónde debo buscar el reino de Dios que he leído en la Biblia? Pucha, no sé, me fregaste, ¿no? No es pues, o sea, porque son temas centrales, sino de qué le hablamos. Eso es tan central como el tema que subimos revisando el inicio de hoy y con el que terminamos el martes pasado. El tema del pecado que el Señor no perdona. Mire, son temas centrales. El pecado que el Señor no perdona, el reinado de Dios, temas centrales, centrales. La Trinidad. Les comento sobre la Trinidad brevísimamente, pero es casi como una anécdota. Mi hermano mayor es un genio de las matemáticas, es un matemático y profesor de matemáticas reconocidísimo. Y el otro día salimos a tomar un café y salió el tema del famosísimo Isaac Newton, ¿no? El gran genio de la humanidad tan reconocido que vivió hace casi 400 años, Isaac Newton. Entonces, sobre Newton, mi hermano me empezó a contar cosas que realmente yo no conocía, fuera de sus aportes a la ciencia, ¿no? Y me decía, ¿tú sabías que Newton, además de todo lo que se le reconoce como científico, era un hombre muy religioso? No sabía. Y me dice, sí, te voy a contar. Y el resumen me dijo que Newton era tan cristiano que prácticamente tenía la decisión de ser cura en la Inglaterra de su época. Pero ¿por qué no lo fue? Porque él como científico, el más capo de todos los tiempos, no podía hacerle espacio en su cerebro gigante al concepto de Trinidad. Y por eso no fue cura. Porque en todo lo demás, súper cristiano, absoluto conocedor de las escrituras, pero en su cabeza de científico no entraba que Dios fuera uno y tres. Newton decía, eso es imposible. Newton, mira, ¿de quién hablamos? Entonces nosotros que no somos Newton, con más razón, ¿no? ¿Cómo contestar a eso? Repito, para la propia formación en la fe, pero también para tener respuestas ante hermanas, hermanos, entre comillas, menores en la fe, no necesariamente menores de edad, pero menores en la fe, que nos consultan, ¿no? Hermanita, hermanito, ¿cómo es esto de la Trinidad? Hermanito, ¿cómo es esto del reinado de Dios? Hermanito, ¿cómo es esto del pecado que el Señor no perdona? Hermanito, ¿cómo es esto de que deja que los muertos entierren a sus muertos? Tú ven y sígueme. O sea, esas preguntas, esos temas son súper centrales. Y yo aprovecho la ocasión, una vez más, para invitarlos a que construyan su respuesta.
Es importante. Si no, entramos a un curso, salimos del curso, igualito que como entramos, ¿no? No se trata de que en el curso el profe te dé la respuesta. No, más bien, lo que yo, por ejemplo, trato es compartir mi inquietud y busquemos juntos y que cada uno busque tener respuestas. Cuando cree que tiene elaborada una respuesta, la puede ventilar, ya sea aquí, en el espacio que tenemos los martes, ya sea más en privado. Tampoco es imaginarse cualquier cosa, ¿no? Pero hermanos, hay preguntas que valen la pena hacerse. Yo diría, si yo puedo, más que responder a sus inquietudes, si yo puedo ayudarlos a despertar inquietudes, sería la mejor labor que yo pudiera hacer. Entré con 10 dudas, ahora tengo 30. Bien. Entonces esas dudas hay que trabajar para aclararlas. Manuel, Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Te escucho y me parece muy interesante lo que mencionas, la relación entre la ciencia y la religión, ¿no? Que es un tema bastante antiguo, bastante controversial y siempre es actual, ¿no? Y entonces, a mí me interesaría consultarte, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que una persona sea un gran científico y a la vez sea un gran creyente? Gracias. Claro, gracias, Graciano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso yo quedé con mi hermano porque me la puso en bandeja. Y le dije, mira, el próximo café, tú en este café le dije que ya fue largo, me has contado de Newton y de su gran duda, que seguramente en el fondo es de él también, de mi hermano, ¿no? Entonces le dije, mira, quedemos en el próximo café, hablaremos de la familia y las cosas, pero déjame esbozarte una respuesta a la inquietud de Newton. Un poco lo mismo que dice nuestro hermano Graciano. Entonces lo que yo me propuse con mi hermano es a decirle, mira, Newton es un genio, pero aquí no la vio. Como no la ven mucho, el problema de la Trinidad. ¿Cómo va a ser que Dios sea tres? Es un tremendo tema. Y les digo, piénsenlo y lo podemos volver a tocar. De hecho, cuando veamos el Evangelio según Juan, que viene después, no, pues estamos en Lucas a la mitad, pero cuando terminemos Lucas, seguimos con Juan y ahí va a haber oportunidad de tocar el tema de la Trinidad, creo que con bastantes elementos ya, habiendo visto a Marcos, a Mateo y a Lucas. Manuel Pablo, no sé, escuché me quedé pensando en lo que dijo Graciano, pero sí hay, pues el autor de la teoría del Big Bang es un sacerdote, es un físico y sacerdote, ¿no? Entonces, sí va de la mano también. Augusto, activa tu micro, por favor. Justo sobre el tema que menciona Graciano, un dato que escuché hace algunos meses, que no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero eran sobre los premios Nobel en física y química. Resalta en sobremanera que todos son creo que el 88%, sobre el 88% son creyentes. Ahora, en ciencias, sin literatura, sí baja
en ciencias sociales y en literatura baja en sobremanera también, ¿no? Pero en física y química, la gran mayoría era creyente. Ahora, en otros ámbitos sí bajaba el porcentaje. Gracias. Adelante, Graciano. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, ¿no? Es posible hacer ciencia y ser creyente a la vez, pero yo les consultaría a todos y sobre todo, claro, a Manuel Pablo, para un principio fundamental de la ciencia es ver para creer, tocar. No se opone a la fe porque a través de la fe nosotros creemos en algo que no vemos, por ejemplo, en Dios, no lo vemos físicamente, no lo vemos con los ojos, pero sí vemos sus efectos, ¿verdad? Actualmente, los que vivieron en la época de Jesús pudieron ver directamente sus signos, sus milagros, ¿no? Pero entonces, ahí hay una controversia, pienso yo, o sea, la ciencia básicamente dice tienes que ver para creer y comprobarlo, la hipótesis, etcétera, ¿no? Y la fe es al revés, o sea, no, creer sin ver, ¿verdad? Felices los que creen porque vieron y más felices los que van a creer sin ver, ¿no? Eso es lo que Jesús nos dijo, ¿no? Gracias. Sí, Graciano. Y el tema, como les adelantaba, lo vamos a volver a ver con bastante detenimiento y seguramente muchas intervenciones cuando veamos el Evangelio según Juan, en el primer capítulo nomás. Ahí va a ser la oportunidad de entrar de lleno en esto. Bueno, entonces queda planteada la inquietud que la comparto. ¿Cómo explicamos a un hermano que se acerca a nosotros qué es el reino de Dios? ¿Dónde buscarlo? Queda como tarea, entre comillas, pero como tarea eterna, ¿no? No es para el próximo martes, es para toda la vida. Y en la medida en que podamos, madurar y madurar la respuesta. Lamentablemente, no se hace lo suficiente en la iglesia. Es que es difícil, ¿no? Sobre todo verbalizar, pero súper necesario. A ver, si seguimos, miren esta película. El tema es fundamental. Tiene que ver con lo anterior, de todas maneras. Cuando decíamos, y ya lo dijeron ustedes, nadie tiene una bola de cristal para saber cuánto tiempo va a vivir y cuándo va a morir. Y en ese mismo sentido esta perícopa. Estén preparados. Miren, es algo que tiene que ver con una perícopa de la Biblia. Sí, pero tiene que ver con todos nosotros ahora mismo. Estemos preparados. A ver, ¿quién puede leer? Yo, Cata. Adelante. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que el Señor mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlo. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba, los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor,
¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel quien en su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Gracias, ella sí. Hermanos, miren cómo esto suma a lo anterior, ¿no? Es una perícopa que refuerza lo dicho. No es un tema que se presenta como nuevo. Pero qué importante, qué mensaje, estemos preparados. Y la pregunta que vale hacernos es, ¿estamos preparados? La respuesta nunca es fácil, pero merece ser pensada y meditada. ¿Alguien que quiera comentar? Manuel a mí me hizo recordar una vez que una persona al leer esta pericopa en la parte de final, cuando dice a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, a quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá, dijo, por eso es que yo no quiero aprender la Biblia. Prefiero estar así, dice, para no tener después ¿no? Y se escucha que hablan así, pero qué duro es esto también que dice el servidor que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo, ¿no? Entonces, hay que estar siempre, trabajando, pues, ¿no? Atentos. Siempre recuerdo, ¿no, Pati? Al padre César que decía, pidan los reflejos espirituales para que puedan ustedes estar atentos. Claro, y eso se suma, Katia, con esos otros mandatos de Jesús, cuando dice, estén atentos y vigilantes, ¿no? Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Gracias nuevamente. Disculpen que sea tan insistente, pero No, perfecto, sí, parecen perfecto. temas demasiado interesantes para guardármelos. Ujú. Obviamente en este pasaje lo que se nos enseña es a vivir siempre siguiendo la palabra de Jesús, ¿no? Lo que Él nos enseñó, ¿no? Eso es estar atentos, porque no sabemos si mañana vamos a seguir vivos para poder seguir, cumplir la palabra de Dios, ¿no? Y eso me hace pensar en lo que ocurre actualmente en las iglesias, en las misas, ¿no? Lo que mayormente se ve son personas mayores, adultos, ¿no?
y hay muy pocos jóvenes. Entonces, esto cae muy bien para los jóvenes que, por más que sean jóvenes, de todas maneras necesitan estar atentos, o sea, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, ¿no? No es necesario llegar a ser adulto para recién preocuparse por vivir la palabra de Cristo, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Y esto también me lleva a pensar en lo que muchas veces he escuchado en algunos hermanos separados, ¿no? De otras religiones evangélicos, etcétera, ¿no? Que piensan que es inútil bautizar a una persona a los pocos días de haber nacido porque no tiene capacidad de decisión, ¿no? No se sabe si la persona está de acuerdo o no en recibir el sacramento del bautismo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos este pasaje, vemos que desde el momento que uno nace debe vivir siguiendo las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un niño va a seguir las enseñanzas de Cristo si es tan pequeño y no tiene capacidad de leer o de escuchar o de entender de repente el mensaje de Cristo? ¿No? Entonces, para eso tiene padres, digo yo, ¿no? El niño no tiene esa capacidad, pero los padres sí. Y los padres, desde ese punto de vista, tienen la obligación de bautizarlo, ¿no? Y entonces así el niño, no por sus propios medios, sino a través de sus padres, estará, entre comillas, atento, ¿verdad? Como dice este pasaje, estará preparado para el encuentro con Dios, porque uno no sabe si esa persona que acaba de nacer va a vivir 1 año o va a vivir 80 años, ¿no? Por lo tanto, me parece que todos los padres harían muy bien en ponerlo en contacto con Dios, en ofrecerlo a Dios, porque no sabemos si ese niño va a vivir lo suficiente para que luego lo haga por sus propios medios, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Patti, activa tu micro, por favor. Sí. Bueno, este mensaje de que estemos en vela es para todos los tiempos, ¿no? Como siempre, todo lo que dice el Señor es para todos los tiempos, pero especialmente pienso yo que en estos tiempos que estamos viviendo, el enemigo, el demonio, se ha desatado de una manera bien fuerte. Lo estamos viendo por internet, las cosas que ponen, pero a veces impronunciables, ¿no? Y por eso tenemos que estar nosotros muy atentos, porque nos puede confundir también. Últimamente he estado viendo por el YouTube que viene, todo, yo abro mi celular y me vienen ataques fuertes al Papa. De verdad que ya se le ha perdido hasta el respeto, ¿no? Entonces, y confunde, pues, nos separa a nosotros entre los que somos cristianos. Nos quieren separar, ¿no? Y el Señor siempre ha pedido que seamos todos uno, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Atento, y yo creo que por una parte yo ya he dejado de ver esos, bueno, esos videos que ponen, que verdad que yo creo que son muy negativos, ¿no? Entonces ahora, bueno, en mi parte yo trato ya de seleccionar qué es lo que leo, ¿no? Porque después pienso que me puede afectar, me puede confundir, ¿no? Eso uno tiene que tratar de seleccionar lo que lee, ¿no? Para que no te puedan influir en algo, ¿no? A veces hay cosas que sin querer te está influyendo, ¿no? Entonces, ahora más que nunca tenemos que estar en vela, ¿no? Y seleccionar bien las cosas. Y es más, nosotros que estamos aprendiendo Biblia sí tenemos una responsabilidad, porque no es que estamos ciegos. De repente las personas que no se acercan y están en otra cosa, no aprenden Biblia o no están cercanas al Señor de alguna manera, como lo dice aquí en el mensaje, no van a tener tan fuerte el castigo como los que nosotros decimos que somos cristianos católicos practicantes, no lo hacemos. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Eso quería expresar, gracias. Gracias. ¿Y Gusto? Y sobre lo que último que acaba de mencionar Patti, justamente es el filtrar, ¿no? La información que nos llega
porque hay de todo. Y si bien el Papa y los obispos y los cardenales no son perfectos, se pueden equivocar, ¿no? Como muchas veces se equivocan. Ahora he escuchado una anécdota del Papa Francisco que en una entrevista había dicho, bueno, y que no tengan hijos como conejas. Y había causado un bolondrón hace más tiempo. Y después le contó a una familia suya y le dijo, por favor, oren por mí para que no vuelva a meter la pata en las entrevistas. ¿No? Porque Sí. a veces es así, es una persona, a veces uno se equivoca. Entonces, sino que hay críticas que se pueden hacer al Papa, a los obispos, a un sacerdote, pero de manera correcta. Hay unos que ya lo hacen con malicia y malinterpretan cada cosita para tratar de sacarle eso. Eso sí está mal, ¿no? Y sobre el tema que mencionó Graciano, algo importante sobre el bautismo es el compromiso que adquieren los padres y los padrinos a no solo a bautizarlos, sino a la enseñanza, a educarles a ese niño en la fe, ¿no? Y justamente con esta perícopa, ese compromiso ante Dios nos hace responsables. Tenemos una responsabilidad adicional de la que vamos a tener que dar cuenta a Dios, ¿no? Esa es la importancia del bautismo que tiene para los mismos padres y padrinos que adquieren esa responsabilidad. Y como tenemos tres, digamos, tres con la confirmación de sacramentos de iniciación cristiana, ya cuando el niño crezca, cuando el adolescente y se confirme, ahí decidirá ya conociendo si quiere seguir, si quiere confirmar su fe en la iglesia o no, ¿no? Eh, Trabajo de casa y la familia. Gracias, Augusto. Adelante, Manuel, ya no hay más intervenciones. No, y las intervenciones han sido súper buenas, amplias, incluso se añadió el estar preparados, el estar atentos, el estar vigilantes, tanto porque nadie conoce la fecha de su propia muerte, como también por las amenazas del tentador, también. Entonces, estar preparados también porque el tentador está rondando. Estar vigilantes, estar atentos, porque el tentador está ahí, y lo hemos hablado antes también, dando vueltas, a ver en qué momento te hace caer. Bueno, miren, la hora nos ha ganado. Voy a marcar acá para la próxima, porque el tema es importante y no valdría hacerlo apurado. Esto también se presta a confusión. He venido a encender el fuego sobre la tierra, ¿no? Y aquí habla de enfrentar a las familias. Padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija contra madre, suegra contra nuera. En fin, vamos a empezar con eso el próximo martes. Bueno, si alguien quisiera hacer un comentario adicional en todo lo que hemos hablado, y la participación ha sido buenísima, ¿no? Y ven cómo se enriquece en la mirada. Y sí, da gusto, ¿no? Porque así todos compartimos, también reflexionamos, a veces es sí, eso es lo que yo pienso, ya alguien lo dijo, pero así también nos vamos soltando, los que no abrimos el micro, también a la próxima podemos hacerlo o escribir en el chat, ¿no? Pero gracias, Manuel, esta ha sido una clase muy enriquecedora como las de las otras, las de siempre. Y esta última película, sobre todo, hay para estar ahí reflexionando, ¿no? Bastante, bastante. Y las preguntas que has dejado, pues, también para que uno lo medite, uno lo escriba. No sé si ustedes tienen su cuadernito espiritual, pero ahí poder escribir y poder tenerlo ahí, ¿no? Marisol está pidiendo la palabra. Adelante, Marisol. Solo quería como compartirles algo que escuché de buenos chicos, pues mis hijos tienen varios amigos y yo
Soy cercana a muchos de ellos, entonces a veces los molesto y yo les pregunto, pues, que si van a la Eucaristía, que qué piensan y les hago preguntas. Entonces un día les dije, ustedes están muy alocados, conviértanse y aprovechen esta época de Cuaresma que es apenas para eso. Entonces me respondieron, no, eso ahora hay que vivir la vida bien y al final pues nos arrepentimos. Entonces me acabé de acordar porque es precisamente lo que acabamos de leer. Eso solamente quería comentar. Sí, Marisol, también escucho eso. Al final me arrepiento, igual me va a perdonar. Así dice, pero como dice, nadie sabe el momento en que te va, ¿no? Te va a llegar, ¿no? Siempre me acuerdo, le digo, a veces, por ejemplo, pongo el comentarista deportivo Pereda, que estaba bien. Él tenía una salud perfecta. Salió de jugar fútbol y se tomó, creo que fue una gaseosa helada, y ahí le dio el paro. O sea, y quedó, o sea, y uno dice, se sorprendió, ¿no? Que nadie sabe, hasta un Claro. accidente, nadie. Bueno, Manuel, ya